Y imagínate que tu pueblo se infestará de vampiros. Poco a poco sus habitantes se convertirán en chupasangres y tendrás que acabar con su amo para liberar a todos. ¿Tú crees que lo lograrías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a los vampiros en el misterio de Salem Slot. Esta es la historia de Ben, un escritor que vuelve al pueblo donde vivió durante su niñez, Jerusalem Slot o Salem Slot. Él quiere mudarse a este lugar para buscar inspiración, y para ello necesita alquilar una casa, la Casa Marsden. El problema es que, en la inmobiliaria, le informan que justo hace unos días, un hombre europeo la compró, el dueño de esta tienda, Straker. Así que Ben se mudará a otra zona del pueblo, a una habitación que una mujer alquila por días. Total, que el protagonista encuentra un sitio para vivir, mientras que en la biblioteca se documenta para su siguiente novela, una que tratará sobre el asesino Marsden, el hombre que vivió en la casa que quería alquilar Ben, que veneraba a Satanás y que por eso mató a su mujer y se hizo la automorición. Vale, en estas dos escenas, los habitantes de Salem Slot se sorprenden al descubrir que Ben quiera mudarse al pueblo, ya que en ese lugar nunca pasa nada. Pero esto no es cierto. Primero, porque según otra historia del mismo autor, Stephen King, Jerusalem Slot, en el año 1850, era un asentamiento puritano donde antiguamente se realizaban hechizos y encantamientos de origen rumano, en especial aquellos para invocar a una entidad con aspecto vampírico que convirtió a muchos de los habitantes, y esto provocó la desaparición masiva de Salem Slot, hasta que décadas después fuera reconstruido y actualmente es habitable, como se muestra en la película. Historia que debe de estar recogida en los libros de la biblioteca, y no sé si me gustaría mudarme a un pueblo donde vivieron vampiros como hace el protagonista. Y segundo, algo que no se menciona en este largometraje, pero sí en otros que están basados en la misma novela, es que cuando era un niño y Ben vivía en Salem Slot, él entró en la Casa Marsden y encontró a su dueño, un hombre que supuestamente raptaba y sacrificaba a infantes para satisfacer a deidades del infierno. Y así fue. Esa noche, Ben vio como ese dios fue el causante de la muerte del matrimonio que vivía en esa mansión, lo que le traumó de por vida, que es lo que se comenta en esta escena. Otro motivo más para nunca regresar a Jerusalem Slot, ya que me temo que allí vive un vampiro. El amo Barlow vive en la Casa Marsden junto a su sirviente Straker y necesita alimentarse de sangre humana. Su primera víctima será este niño, Ralphie, que Straker persigue por el bosque y lo rapta delante de su hermano Danny. Así, pasa una semana y nadie encuentra al desaparecido, ni los habitantes de Jerusalem Slot ni la policía. Pero lo que sí encuentra Danny es una pista de Ralphie. Esa noche fuera de casa, alguien le deja la armónica que solía llevar su hermano y cuando se gira, sabe que es una trampa. Ralphie no está y ¡pumba! Segunda víctima del vampiro. Sin embargo, no lo mata, sino que le causa anemia perniciosa, una deficiencia que priva al cuerpo de producir glóbulos rojos. Por eso, necesita transfusiones de sangre de forma constante. Sangre como la que Danny quiere beber. Se ha convertido en otro vampiro, que, como no bebe la suficiente, muere humanamente. Vale, vamos por partes. Primero, como se menciona en la novela, estos dos hermanos iban desde su casa hasta la de su amigo Petri, que como podéis ver están cerca. El problema es que, en vez de caminar por la calle, deciden atajar por el bosque y luego cuando se encuentran a Straker, se adentran en un arroyo. Ahí es donde secuestra a Ralphie, y para que esto no ocurriera, simplemente debería de haberles acompañado a alguno de sus padres. Ellos sabían que se habían marchado, eran las 7:30 de la tarde y estaba anocheciendo. Aparte de que Straker no es un vampiro todavía, no tiene habilidades sobrehumanas y necesitaba a un niño para que Barlow ingresara en Salem Slot. Este aún no podía atacar a nadie. Y segundo, aunque es muy poco común que un infante sea víctima de anemia perniciosa, ya que es una enfermedad que suele afectar a personas mayores, puede ocurrir. Puede que Danny sufriera de esta deficiencia de glóbulos rojos. Pero lo que no es tan habitual es que quisiera beberse su sangre.
Eso se llama vampirismo, una parafilia que se caracteriza por la necesidad compulsiva de ingerir este líquido rojo, de creerse un vampiro. Y aunque parezca extraño, estas dos condiciones están relacionadas mediante la hematodixia. Aquellos humanos que son víctimas de la anemia perniciosa y que para conseguir la vitamina B12 que necesitan para sobrevivir, consumían hígado fresco en el pasado y consumen complejos vitamínicos muy concentrados en el presente. En otras palabras, sangre. Por lo tanto, aunque suene descabellado, no es difícil llegar a la conclusión de que tu hijo se ha convertido en un vampiro. Y más sabiendo que en ese pueblo, como he comentado antes, se escribieron relatos sobre chupasangres. Pero no, piensan que el niño ha muerto. Por eso a las horas tras ser enterrado, Danny resucita, escapa de su tumba, ataca al enterrador y le muerde. Enterrador llamado Mike, que poco después es encontrado por Matt en este bar. El caso es que este personaje y el protagonista se conocieron hace unos días, sabe que Mike se ha convertido en una criatura de la noche, le deja quedarse en su casa y le pide ayuda a Ben. Él, Susan, su interés amoroso y Matt van a su habitación, le tocan la mano y descubren que está helada. Que las marcas en el cuello que Matt vio en Mike hace unos minutos han desaparecido, lo que quiere decir que ha muerto. Igual que este niño, Petri puede que se convierta en un próximo vampiro. Su amigo Danny aparece en la ventana en mitad de la noche, y como puede poseerle con la mirada, le deja entrar en su cuarto. Me temo que va a morir. ¡Ah, no! ¡Espera! Petri agarra una cruz y daña a Danny lo suficiente para que se marche. Porque sí, como el niño descubre después, los vampiros odian los crucifijos, pueden hipnotizarte, detestan la luz del sol, también el agua bendita, permanecen en las sombras, y para acabar con todos, hay que matar a su amo, a Barlow. Vale, como se menciona en esta escena, los protagonistas ya saben que se enfrentan a vampiros. Por eso buscan información sobre ellos en libros y cómics, que es algo que hacen en el resto de adaptaciones cinematográficas de Salem Slot. Algunas novelas son ficticias, pero otras son reales. Y ese es el caso de este libro, uno donde se detallan las diferentes formas de protegerse ante los chupasangres. Estacas, decapitaciones, fuego, extirparles el corazón, armas sagradas o bendecidas, colocar objetos sagrados en sus ataúdes, usar objetos afilados, pero especialmente cualquier alimento que emita un olor desagradable. Suele ser ajo o tomillo silvestre, pero valdría lo que sea. Solo hay que tener en cuenta que se debe de introducir en la boca del vampiro, ya que estos seres son originarios de los enfermos de porfiria. Cualquiera sufre este trastorno que afecta a la capacidad de la sangre para transportar oxígeno por todo el cuerpo. De ahí que en esta escena, los humanos convertidos sufran cambios oculares, su piel se vuelva pálida y sus encías se retraigan, que sus dientes sobresalgan. Y es que biológicamente, el ajo o un alimento que produzca gran olor ayuda a bajar la presión arterial debido a su compuesto derivado, la alicina, aquel que dilata los vasos sanguíneos y adelgaza ligeramente la sangre, lo que es mortal para cualquier vampiro. Eso podrían haber hecho los protagonistas para que el enterrador Mike no escape, que es lo que ocurre luego. Y en cuanto a Petri, para no ser poseído por los vampiros, solo se les debe de privar de tus sentidos. Es decir, hay que evitar mirarlos a los ojos y taparse los oídos para no escucharlos. Pero bueno, a los minutos, cuando Matt se queda solo en casa, Mike vuelve allí, ataca al hombre y él se defiende con un crucifijo, lo que es suficiente para detenerlo hasta que el vampiro contraataca y le empuja por las escaleras. Me temo que va a matarle, va a unirse a su amo Barlow, va a hipnotizarle. ¡Pumba! Matt agarra el crucifijo de nuevo y echa al vampiro de su casa, algo que la doctora descubre al día siguiente. El cadáver de Mike ha desaparecido del hospital y ella es quien encuentra a Matt malherido en su salón. Los dos, y Ben y Susan, saben qué está ocurriendo, que el pueblo ha sido infestado de vampiros y la fe, las estacas de madera, los crucifijos, el ajo y las rosas blancas pueden ahuyentarles. Vale,
Esto es cierto. Como he anticipado anteriormente, la luz del sol, los palos afilados, sobre todo si los vampiros son empalados en ellas, en estacas, cualquier objeto hecho de plata, el agua, especialmente si es bendita, o agua en movimiento, el fuego y decapitarlos, son los mayores puntos débiles de estas criaturas. Pero, en particular, como se muestra en esta escena, los crucifijos. Literalmente en la mayoría de enfrentamientos con vampiros que ocurren en el libro y en las otras películas y series de Salem Slot suelen defenderse mediante cruces religiosas. No importa si son brillantes, si son grandes o pequeñas, o de qué material estén fabricadas, los chupasangres siempre se marchan, al menos a los siervos de Barlow. A él no le afectan las cruces como se muestra más tarde, ya que en el universo de Stephen King existen 4 tipos de vampiros y a cada uno se le vence de formas distintas, y para esto serviría con llevar siempre contigo un crucifijo. Siga. Al día siguiente, Matt continúa su investigación en solitario. Observa cómo Straker atrae a próximas víctimas a su tienda, igual que a los minutos Petrie, que se adentra en la casa Marsden para matar al vampiro jefe. Ahí es cuando se encuentra con Matt en el sótano de ese lugar, cuando el siervo les descubre y encierra a los dos. Por eso rápidamente, Matt enciende una vela y busca otra salida junto al niño. Y me temo que no hay escapatoria, al menos para el hombre. Barlow apaga la luz y Straker secuestra a Petrie. Vale, realmente adentrarse en la casa de día cuando el vampiro jefe descansa no era mala idea. Pero deberían de haberlo hecho por alguna de las entradas principales, donde los rayos del sol atraviesan las ventanas, y no por el sótano donde solo había oscuridad y donde duerme Barlow. Las pisadas de los protagonistas son lo que le despiertan. Pensad que los vampiros cuentan con un gran sistema auditivo. De esta forma, adentrándose en la mansión y luego en el sótano, gracias a la estaca con la que estaba armado Petrie, podrían haber acabado con el malo malísimo mientras él se encontraba en su ataúd, que es lo que ocurre en el libro y en las otras adaptaciones cinematográficas de la historia. Pero bueno, ese mismo día, Ben, Susan y la doctora van a la funeraria para comprobar el cuerpo de la madre de los niños desaparecidos, que murió hace unas horas. Quieren saber si va a resucitar como el resto de cadáveres. Y sí, la madre despierta y la doctora intenta protegerse haciendo una cruz con 2 palos, pero no funciona. Para que sea efectiva, tienen que pegar ambas partes con cinta adhesiva. Así la cruz brilla, se la muestran a la vampiresa y sin embargo igualmente falla. La madre se abalanza sobre la doctora, esta intenta dañarla físicamente, pero no sangra. La vampiresa muerde a la mujer y cuando Susan arregla la cruz y ahuyenta a la criatura, parece ser demasiado tarde. La sangre de la doctora ha sido infestada y ni siquiera una vacuna contra la rabia puede salvarla. O espera, sí sirve la antirrábica de animales. Vale, antirrábica, que en el libro y en las otras películas de la saga es una antitetánica inyectada en el brazo o en el corazón. Así es como un humano puede evitar convertirse en vampiro tras una mordedura. Algo que es científicamente posible, porque este tipo de vacunas ingresan rápidamente en el torrente sanguíneo de una persona y producen anticuerpos. Pero claro, debe de inyectarse poco después de ser mordido, si no la transformación sería inevitable. Ya que, según un famoso estudio universitario, teniendo en cuenta la presión sanguínea humana promedia en las arterias, la presión del aire, la densidad promedio del plasma a temperatura ambiente, y que los vampiros, conforme sus colmillos, suelen dejar pinchazos de 0.5 milímetros de ancho, en unos pocos minutos se puede extraer el 15% de la sangre de un cuerpo humano, la cantidad mínima para matar a cualquiera. Por lo tanto, en caso de que la doctora no hubiera podido recuperarse mediante la inyección, lo único que podían haber hecho los protagonistas para salvarla era clavarle un estacazo en el corazón. Eso nunca falla. Pero bueno, los días siguen pasando en el pueblo y los vampiros siguen aumentando. Así que, para los protagonistas, la única forma de hacerles frente es pedirle consejo al sacerdote, ellos y Petrie, que consigue escapar de la casa Marsden y mata a Straker.
En la iglesia, él les cuenta todo esto a los protagonistas y les revela su teoría, que si mata al amo Barlow, el resto de vampiros desaparecerán. Entre los 5 puede que lo consigan, por lo que van a su morada y les enseña el lugar donde el vampiro jefe se esconde. El sótano de la casa. Con crucifijos y estacas, todos bajan y buscan al malo malísimo. No lo encuentran, pero sí a Matt. ¡Pumba! Ben le clava un palo afilado en el pecho y los 5 escapan. Abren la puerta que da al exterior y la luz del sol daña al vampiro. ¡Pumba! Ben lo remata. Vale, como habéis comprobado, los rayos solares son muy dañinos en la piel de los chupasangres, ya que el sol emite una gran cantidad de luz ultravioleta, aquella que no soportan los vampiros. Por lo tanto, aunque no sea de día, mediante un alumbrado de este tipo también serían malheridos. Y eso es lo que deberían haber hecho los protagonistas cuando llegan a la casa Marsden. Cubrirla de luces ultravioletas que podrían conseguir en esta tienda de electrónica e iluminación de Salem Slot, para que así el amo Barlow no pudiera salir de su ataúd y en consecuencia no pudiera controlar al resto de vampiros que dependen de él. Ahí sería el mejor momento para clavarle una estaca en el corazón y luego cortarle la cabeza, llenarle la boca de ajos, ponerlo boca abajo en el ataúd y arrojar ese féretro a una corriente de agua, que es como hay que asegurar la muerte de un vampiro jefe según el libro. Pero bueno, no importa, porque al salir de la casa Marsden, los protagonistas recuerdan las palabras de Matt Vampiro, que el amo Barlow matará a los habitantes del pueblo esa misma noche. Por eso ellos tienen que avisar a todos para que se refugien en la iglesia antes de que anochezca, para que permanezcan en suelo sagrado. Claro, este plan sería fácil si no fuera que queda solo media hora para que se ponga el sol y que Barlow y sus siervos se han apoderado de Salem Slot. Concretamente, Straker ha embaucado a la madre de Susan y por eso cuando ella va a salvarla es atacada por un vampiro. Y los padres de Petrie, por no hacerle caso a su hijo, son mordidos por el vampiro jefe, igual que el sacerdote, que aunque intenta defenderse mediante un crucifijo, no puede. Barlow es demasiado poderoso. Vale, recapitulemos, porque este plan era una terrible idea, ya que, según esta escena en Salem Slot, viven 1282 personas, e incluso más si nos basamos en otras adaptaciones de la historia. Es decir, era imposible que en media hora pudieran avisar a todos los habitantes del pueblo y corrieran hacia la iglesia para refugiarse. En concreto, según un mapa de Jerusalem Slot, los protagonistas tenían que salir de la casa Marsden, que está en lo alto de una colina, llegar a las casas y finalmente volver a subir para ir al otro lado del pueblo y llegar a este lugar sagrado. Así que, aunque fuera un acto egoísta, lo mejor era que se hubieran dirigido directamente de la mansión a la iglesia. Así, ni Susan ni los padres de Petrie, ni el sacerdote hubieran sido víctimas de los vampiros. Por eso ahora a la iglesia Ben lleva a Susan. Ha sido mordida por los vampiros y necesita que la doctora le inyecte una vacuna contra la rabia. Pero ella sabe que ya se ha transformado. El suelo sagrado le está afectando y la única solución es clavarle una estaca en el corazón, algo que no hacen. Así que Susan escapa. Eso por la noche. Por el día pueden salir a las calles de Jerusalem Slot. Así descubren que el cura ha muerto y que Petrie sigue vivo, el niño más valiente de la historia de las películas de terror, que entra en la tienda de Straker y busca al malo malísimo. ¡Pumba! Aparece su amigo Danny y le ataca. ¡Pumba también! Petrie le clava una estaca y lo mata. Vale, realmente no es necesario que los protagonistas acaben con todos los vampiros como hace el niño en esta escena. Ellos podrían quedarse en el pueblo durante la noche e intentar marcharse lo más lejos posible durante el día. No hace falta que sea en la iglesia. Cualquier edificación con cruces pintadas en su exterior actúa como zona sagrada. Aparte de que los vampiros deben de ser invitados para que puedan entrar en estructuras cerradas. Por eso hipnotizan a sus víctimas.
Total, que permaneciendo refugiados hasta que amaneciera, cuando hay más horas de sol, los protagonistas podrían conducir por Maine, el estado donde se encuentra Jerusalem Slot y la mayoría de lugares ficticios creados por Stephen King. Específicamente, dirigiéndose hacia alguna de las bases militares que se encuentran en Maine y que aparecen en otras historias del escritor. Los únicos que realistamente podrían acabar con un apocalipsis de vampiros antes de que se expandieran a otros pueblos del país, como mencionan en estas escenas. Pero no, porque al salir de la tienda, Petrie se reúne con los protagonistas. Es de día, todos los vampiros se han escondido y Ben sabe dónde, en el autocine. En concreto, usan los maleteros de los coches como ataúdes, y como están durmiendo, es el momento perfecto para clavarles una estaca en el corazón a todos. Pero no, ¡pumba! La madre de Susan dispara a la doctora y persigue a los demás. Ha sido engañada por Barlow y por culpa de este ataque, el sol se pone y los vampiros despiertan. Lo que quiere decir que Ben y Petrie tienen que correr hacia la luz. Tienen que protegerse gracias a los rayos solares. El niño lo consigue, pero no el adulto. Aunque eso no importa. Petrie es tan inteligente que se monta en uno de los vehículos, choca contra la pantalla y la sombra desaparece. Los vampiros mueren quemados. Ahora solo falta acabar con esta mujer. ¡Pumba! El niño la atropella. Vale, a diferencia de lo que ocurre en el libro y en las otras películas de la saga, donde los vampiros se dispersan por Jerusalem Slot, en esta todos se reúnen en un mismo sitio, en el autocine, y esto era ideal para acabar con ellos al mismo tiempo, pero no clavándoles una estaca uno a uno como comentan en esta escena, sino simplemente comprobando que todos los maleteros de los coches estuvieran cerrados, ya que estaba anocheciendo, ya que tenían tiempo suficiente para llevar a cabo el plan antes de que llegara esta mujer que les dispara, no había demasiados coches y ya que estamos en Estados Unidos, país donde la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras no promulgó la ley que obliga hoy en día a los automóviles a tener un pestillo interno en el maletero hasta el año 2001. Y según la película, estamos en 1975. Es decir, todos estos ataúdes improvisados, todos estos vampiros, se habrían quedado atrapados. Y al día siguiente, cuando amaneciera, los protagonistas podrían haberse encargado de que murieran a causa de los rayos solares. Así la doctora habría sobrevivido, y Ben y Petrie no habrían estado a punto de morir. Pero no, porque en el autocine ellos dan con el ataúd de Barlow, lo sacan del vehículo y con una palanca lo abren antes de que anochezca. O esa era la idea. El sol se pone y el vampiro jefe despierta. ¡Pumba! Sale del ataúd y los protagonistas se refugian. Una terrible idea, porque ahí se encuentra Susan y ataca a Ben. Lo bueno es que él se defiende con una silla, arranca una de las patas y la usa como estaca. Mata a la chica. Lo malo es que Barlow va a devorar al niño. Le persigue por el autocine y aunque se esconda entre los coches y encienda sus luces, el malo malísimo le encuentra una y otra vez. Le agarra y está a punto de morderle. ¡Pumba! Ben le da un estacazo que le atraviesa el cráneo y luego lo mata con otro que le atraviesa el corazón. De esta forma es como el protagonista pone fin a los vampiros y salva el pueblo. Así es como él y Petrie se marchan por fin de Jerusalem Slot. Y, lotamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido el misterio de Salem Slot. Seguro que ya sabes cómo vencer a los vampiros. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!